Muy buenas, soy el meteorólogo Albert Martínez, en otras palabras, el hombre del tiempo, y hoy te voy a enseñar a cómo viajar hacia el futuro. Bueno, si estás en Estados Unidos este fin de semana, porque este domingo a las 2 van a ser las 3. Sí, tenemos esa pesadilla. Vas a dormir una hora menos y vamos a adaptarnos al horario de verano. Empezamos. Y de esto va la historia de hoy, de quién tiene la culpa de que cada 6 meses estemos añadiendo y quitando una hora de sueño. ¿Y sabes qué? Seguro que lo has visto más de una vez, porque es el señor que aparece, sí, en los billetes de $100. Es este de acá, Benjamin Franklin, uno de los padres de la Constitución. Y es que Benjamin Franklin es el hombre que llegó incluso a dominar el rayo. Bueno, lo del rayo es por decir algo, porque lo que hizo Benjamin es que no paraba quieto. Cuando no estaba inventando las gafas bifocales, creaba una biblioteca o el cuerpo de bomberos de Estados Unidos. Y si no, estaba redactando la Declaración de Independencia de Estados Unidos o estudiaba el contagio de los resfriados. O, por ejemplo, descubría que el color negro retiene más el calor que el color blanco, que lo repele. También, por ejemplo, inventó un artilugio para expulsar las piedras del riñón, lo que conocemos hoy como catéter. Y todo lo hizo por su cuenta, porque nadie le enseñó nada, porque a sus 10 años tuvo que dejar de estudiar para ayudar en casa. Así que está claro que el chaval salió muy listo y por eso salió muy racional y lo tenemos nada más ni nada menos que en el billete de $100. Abrocharos los cinturones que nos vamos a 1776. Nos situamos en medio del Atlántico y es que en esa época para ir de América a Europa solo se podía hacer en barco. Pues bien, Benjamin se iba de misión diplomática al viejo continente. En mitad de aquel viaje se quitó la peluca, sí, llevaba peluca, era la moda. Y se la quitó no como un arrebato o un descuido, fue un gesto muy medido y premeditado. Fue una declaración de intenciones. Por eso lo hizo, en público y ante la mirada atónita de todos los que lo acompañaban en cubierta. Estaba marcando, sin saberlo, la nueva tendencia en moda del futuro ciudadano americano. Franklin iba camino de Francia, hacia la cursi y encorsetada corte de Luis XVI, en busca del apoyo político para la nación recién nacida, Estados Unidos. Por aquella época, a mediados del siglo XVIII, la gente de alto standing no salían de casa sin peluca porque era un signo de distinción. Benjamin Franklin, en cambio, también la usaba porque él, como todo hijo de vecino, se ajustaba a las convenciones sociales y seguía las mismas modas. Pero pensad en eso, si Estados Unidos pretendía ser un país de hombres y mujeres libres e iguales, no tenía sentido llevar esos pelucones que marcaban distancia con los ciudadanos de a pie. Así que a la porra la peluca, por eso la tiró al mar y se presentó, prepararos, delante del rey de Francia, sin peluca, con esa coleta, con un abrigo sin brodados, con una camisa sin encajes. Y en los sucesivos encuentros con la aristocracia versallesca, toda ella insoportablemente cursi, siguió luciendo trajes sobrios y oscuros, camisas sin puntillas y esa melena al viento. Ese era el nuevo ciudadano del nuevo país, virtuoso, sencillo, trabajador y sobrio. La historia también la escriben los pequeños gestos, como ese, el que hizo Benjamin Franklin, de tirar la peluca por la borda. Pero a lo que vamos, estamos en Francia. Franklin se tomaba muy en serio la frase de pronto a la cama para madrugar. Y es que al parecer fue la primera persona en sugerir el concepto de ahorro de la luz diurna, la luz del sol. Mientras era embajador en Francia, se había dado cuenta que en la mañana, cuando paseaba por las calles, veía que las puertas y las persianas seguían cerradas durante buena parte de la mañana. En cambio, en la noche podía ver cómo había luces en las casas. Bueno, no luz eléctrica, porque no existía todavía la electricidad, pero sí luces de aceite. Así que decidió escribir una carta al periódico, esta que estáis viendo, proponiendo que en la mañana tenían que tocar las campanas de las iglesias, que los gallos cantasen e incluso que subiesen el costo de la cera, de las velas, y eso ayudase a que la gente madrugase para intentar aprovechar más la luz del día. Vale, entre nosotros, no le hicieron demasiado caso. ¿Pero qué pasó? Llegó la Primera Guerra Mundial.
Y ahora viene lo interesante. Cuando llega la Primera Guerra Mundial, Alemania fue el primer país del mundo que decidió aplicar ese cambio de horario para intentar ahorrar el uso del carbón. De esa manera lo podían usar para la guerra, ¿no? En cuanto los aliados vieron que ellos estaban ahorrando carbón, también aplicaron el mismo método. Termina la guerra, todo volvió a la normalidad, llega la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos obliga a todos los estados a establecer también el horario de verano para ahorrar también, en este caso, carbón y petróleo. Pero vamos al tema que nos interesa. ¿Realmente ayuda a ahorrar energía? Los investigadores descubrieron que con el horario de verano sí se ahorraba energía durante las noches, pero se gastaba durante la mañana en las horas de más oscuridad, previas al amanecer. Os voy a poner un ejemplo. Pensad en un estado del norte de Estados Unidos, como Indiana. Un comportamiento perfecto sería, con el cambio de hora se consigue una luz artificial, pero el consumo en aire acondicionado aumenta. Esto se debe a que la gente, aunque llegue a una hora solar más temprano a sus hogares, durante ese tiempo sigue haciendo más calor, por lo tanto la gente tiene que encender el aire acondicionado al llegar a su casa antes. Así que este fin de semana, si estás en Estados Unidos, a no ser que vivas en Hawái, estés en Arizona, en Guam, en Puerto Rico, en las Islas Vírgenes y en Samoa Americana, tendrás que cambiar la hora, así que vas a dormir una hora menos. Pero aprovechando que hablamos de Benjamin Franklin y de la luz y la electricidad, quiero trasladarlos al 15 de junio de 1752. Es cuando ocurrió el famoso experimento de su cometa, el que llevó a que ahora no haya edificio en el mundo sin un pararrayos en la punta. Hoy no me voy a meter a explicar cómo se producen los rayos en las nubes. No todas las nubes producen descargas eléctricas, solo algunas se cargan como una pila y allí se genera esa descarga. Cuando se enredan en una bronca dos nubes bien cargaditas, se lía la tormenta y a correr para que no te parta un rayo, ¿no? Esto de que algunas nubes llevan electricidad lo sabía bien Benjamin Franklin, pero primero había que demostrarlo y luego buscar una solución para domesticar esas descargas eléctricas. Así que nada, después de pensarlo mucho, se sentó a esperar que hubiera una tormenta en Filadelfia, y la tormenta llegó el 15 de junio que os estaba diciendo. Franklin agarró una cometa con una estructura de metal y puntiaguda, esa es la clave, y la hizo volar. Al metal de la cometa iba atado un hilo de seda, y al hilo de la seda ató a su vez una llave grande de metal. La cometa empezó a recibir rayos, y cuando el señor Benjamin acercaba su mano a la llave, saltaban chispas. Solo la rozaba, porque si la hubiese llegado a tocar, se hubiese quedado pegado y la electricidad hubiese pasado a su cuerpo y no tendríamos más Benjamin Franklin que contar. El rayo atacaba el metal de la cometa, el hilo de seda conducía esa electricidad y esa electricidad pasaba a la llave. Es decir, si el rayo que salía de las nubes encontraba en su camino hacia tierra un conducto metálico en el que meterse, ahí se quedaba, con lo cual se acabó buscar víctimas al tuntún. Aquel día de junio, en Filadelfia, quedó demostrado que el fuego eléctrico, que es como se conocían los rayos, podía dirigirse. Siguiente paso, inventar un artilugio para domesticar de alguna forma el rayo. Antes de que terminara aquel año, 1752, ya Franklin había inventado su primer pararrayos, que en ese momento se llamaba punta de Franklin. Pero para inventarla primero tuvo que observar mucho, y después del experimento de la cometa empezó a fijarse en que los objetos puntiagudos atraían y transmitían mucho mejor el fuego eléctrico que los que tenían punta, ¿no? Y la solución era fácil: una simple vara de hierro colocada en lo alto de un edificio atraería el rayo, y luego un cable unido a esa barra de hierro y que llegara hasta la tierra húmeda descargaría toda esa energía al suelo por el camino, marcando así la trayectoria, ¿no?, sin que nadie resultara herido por el camino. En esa época todas las casas eran de madera, de modo que cuando caía un rayo esas explotaban. Cuando se empezaron a instalar los pararrayos, eso empezó a parar, ¿no?, y el número de incendios bajó de una forma increíble. Como curiosidad, os tengo que decir que los últimos edificios que decidieron poner pararrayos en el mundo fueron las iglesias.
La razón está en que ellos creían que los rayos los mandaba el demonio, así que eso era una pelea entre Dios y el demonio. Al final se dieron cuenta que cuando los rayos solo terminaban cayendo a las iglesias, que eran los únicos edificios que no tenían pararrayos, ellos decidieron poner también los pararrayos. Cosa de la ciencia. Y por cierto, Franklin era presbiteriano, protestante, pero en cuanto se puso a pensar, la religión dejó de encajar con sus experimentos y con sus ideas de progreso. Se hizo deísta. El deísmo es una corriente filosófica que acepta a Dios, pero no acepta ni sus supuestas revelaciones divinas, ni los dogmas de fe, ni las tradiciones. Es como decir, ok, Dios creó el mundo, pero luego se fue y a partir de ahora les toca a los hombres y a las mujeres seguir construyendo a golpe de razón. A ver, es cierto que Franklin se hizo rico porque su oficio en realidad era de impresor y de hecho de su imprenta salió el primer papel moneda de las 13 primeras colonias que formaron Estados Unidos. Pero luego, y eso es lo interesante, usó su dinero para inventar y experimentar y la mayoría de sus inventos los regaló, no los patentaba, los ponía al servicio de todo el mundo sin cobrar ni un centavo. Y no tengo más tiempo para seguir hablando de él porque es que fue increíble, se fijaba en todo, lo probaba todo, escribía, tocaba el arpa, el violín. Al final resultaba que lo del pararrayos y la cosa del cambio de hora es una mera anécdota. Cruzó 8 veces el Atlántico y mientras viajaba estudiaba los delfines, mejoró el diseño de los barcos y las aletas de los nadadores. La de Franklin fue una vida plena y útil, murió con 84 años. Una vez sabido todo esto, se entiende muy bien por qué su cara está en los billetes de $100, porque, como dijo alguien, arrebató el rayo a los cielos y el cetro a los tiranos. Pero fue mucho más que un hombre que persiguió rayos con una cometa, fue la razón en su estado más puro. En este rato que ha durado el vídeo, para que os hagáis una idea, han caído sobre la Tierra unos 120.000 rayos, a razón de unos 100 rayos por segundo, y cada día se producen en el mundo unas 40.000 tormentas eléctricas, que provocan unos 8 millones y medio de rayos. Ninguno los ha mandado el diablo. Si te ha gustado el vídeo, compártelo.